Hola a todos, soy María Teresa Cáceres Lorenzo y presento esta comunicación junto a la doctora Yaisa Santana Alvarado. Las dos trabajamos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es una universidad que está situada en las Islas Canarias en España. Nuestra propuesta, nuestra investigación que presentamos a continuación, lleva por título Ideas socioculturales y selección del vocabulario en las crónicas de India. El caso de los préstamos indígenas en una obra, en concreto Coloquios de la Verdad, redactada sobre 1569. El índice de nuestra presentación va a tener los siguientes puntos. En primer lugar, hablaremos sobre el problema de investigación al que intentamos acceder a través de las partes del método científico. Ese problema de investigación también va, en este apartado vamos a presentar las principales ideas del marco teórico que hemos necesitado para el diseño de esta investigación, y posteriormente presentaremos los objetivos que hemos seleccionado, que creemos que pueden ser nuestra aportación, la hipótesis que hemos redactado de manera provisional y la metodología o procedimiento que hemos seguido para poder alcanzar los objetivos propuestos y dar respuesta o confirmar la hipótesis de la que partimos. Luego haremos un análisis de los resultados que hemos obtenido a través de una metodología de apoyo textual en el texto de Coloquios de la Verdad. Finalmente estableceremos unas conclusiones que pretenden ser una contribución al texto, a los textos que se escriben en América y la selección del vocabulario americano que aparecen en ellos. Esta investigación forma parte de un proyecto aprobado por el Gobierno de España en el 2019. Es un proyecto que lleva por título Americanismos léxicos en la lengua española e inglesa, documentados en textos sobre América anteriores a 1700. A través de los objetivos de este proyecto, avalado por el Gobierno de España, vamos a presentar esta investigación. El primer punto que aborda el problema de investigación y las principales ideas del marco teórico que vamos a tener en cuenta se ve muy bien representado con esta figura donde hay un engranaje de cuestiones necesarias para entender los textos escritos en América o sobre América antes de 1700. En nuestro caso, al trabajar con las crónicas de India, hemos tenido en cuenta las principales ideas socioculturales que aparecen en este subgénero, en esta tipología textual. Las crónicas de India son textos historiográficos que muchas veces participan de las cualidades de otras tipologías, porque muchas veces las crónicas de India tienen una intención no solo historiográfica de informar o de describir, sino que también tienen una función estética. En nuestro caso, lo que quizás es más importante para entender nuestra investigación es que el que escribe un texto que podemos denominar Crónica de India tiene la función de presentarse ante sus lectores como un experto en las cosas de América. Junto a esa función o a esa finalidad de presentarse como experto, aparece también algunas ideas que son propias de los españoles cuando empiezan a reflexionar por qué van a evangelizar a los indios. Una de las cuestiones está relacionada con la legitimación y el providencialismo. Es decir, los españoles están en América porque Dios lo ha querido, porque la conversión de los indios es algo sumamente importante para ellos y su función dentro de América, dentro de la colonización de América, va a ser la evangelización. Esta idea, que es común a muchos cronistas, se entiende perfectamente que sea específico de los cronistas misioneros, bien frailes, religiosos, y también pueden ser eclesiásticos. Esta evangelización pronto se convierte en descripciones de historia moral sobre los indios, sobre las actitudes de los indios, sobre qué sucede con los españoles, cómo se comportan estos, etc. Estas ideas socioculturales, a través de un texto que puede ser en texto o en prosa,
o como el nuestro, el que nosotros estamos analizando, que sería un texto dialogado. Estas ideas socioculturales se ven reflejadas en la selección del léxico indígena que aparece en estas obras. Este léxico indígena puede ser un léxico asociado al mundo cultural, por lo que se usa porque así es como se llaman las cosas. Por ejemplo, el nombre que tienen los bohíos o el nombre que tienen las canoas, es decir, ese es el nombre cuando, sobre todo en el Caribe, cuando los españoles van recorriendo o conociendo nuevas lenguas, pues los nombres se van ampliando. Vale, el indigenismo va a tener distinta valoración porque hay que diferenciar muy pronto entre indigenismo que se van a usar y que te van a tener una gran extensión, una gran difusión, y aquellas que van a considerarse voces bárbaras. Esta idea del indigenismo como una voz bárbara propia de la idolatría viene dada ya por una serie de cuestiones extralingüísticas, por unas ideas socioculturales que van a aparecer sobre todo en el cronista misionero. Estas voces bárbaras, pueden considerarse como tal según el autor que realmente escriba el texto. Este autor es, diríamos, el que tiene la última decisión con respecto a la utilidad del préstamo indígena. Esa utilidad que aparezca o no en los textos es decisión de él. Muchos autores han hablado de los objetivos comunicativos que tienen las crónicas de India. Si un autor quiere mostrar a sus posibles lectores su grado de persona experta, pues utilizará muchos indigenismos. Pero si un autor de una crónica lo que busca es mostrarse como alejado de la idolatría, de los indios o de las palabras bárbaras alejadas de la cultura europea, pues evitará utilizar esos préstamos indígenas. También es muy importante situar en qué momento de la conquista y colonización de América se encuentran los coloquios de la verdad. Los coloquios de la verdad se sitúan en esta última fase de la conquista del Perú. Este virreinato de Perú fue un virreinato que tiene un contexto determinado muy distinto al que sucedió en las Antillas. Cuando los españoles llegan a las Antillas, todo fue muchísimo más fácil que cuando van a llegar al virreinato de Perú. Desde ese punto de vista, diríamos, esta situación de la relación entre los misioneros, religiosos misioneros que van a escribir crónica y los indios es completamente distinta al que sucede en las Antillas o en la conquista de México. Las Antillas, diríamos, fue una colonización, una conquista muy fácil, se termina muy pronto, y cuando empieza la conquista y colonización de México, diríamos, los ideales utópicos del indio como los nuevos cristianos a los que se podía catequizar y convertir en una comunidad donde reinara la humildad y una serie de valores evangélicos, diríamos, se mantiene en México, pero ya cuando se llega a la zona de la conquista del Perú, pues esas ideas utópicas se pierden porque se comprueba que los indios no llegan a estar completamente evangelizados ni se sienten cristianos plenamente. Y al mismo tiempo los españoles no dejan de cometer y se denuncia todos los atropellos que se realizan sobre las comunidades indígenas. En este contexto un poco negativo de la colonización es cuando se escribe Coloquios de la Verdad. Coloquios de la Verdad de Pedro de Quiroga, del inquisidor Pedro de Quiroga, va a tener como trasfondo
cuatro personajes que hablarán sobre la colonización, sobre la llegada a América. El primer personaje es un personaje que representa al español que lleva mucho tiempo y que en este momento, cuando se escribe el Coloquio de la Verdad, es un ermitaño. El segundo personaje, Justino, es un recién llegado de España que todavía no conoce la verdad de la realidad americana. El tercer personaje es Tito, el indio, que denuncia todos los atropellos que ha recibido de los españoles, y un personaje que nunca habla y que para muchos investigadores se trata de otro indio, Cayo, que se mantiene en silencio, como muchos de los indios que jamás terminaron de denunciar su vida, todo lo que había sucedido con la llegada de los españoles. En este problema de investigación, la idea que vamos nosotros a estudiar, a analizar, es, diríamos, está relacionado si las crónicas de India de los franciscanos utilizan los indigenismos como parte de un vocabulario indiana, o si la crónica de los franciscanos, los indigenismos se utilizan con una distancia social. La diferencia del uso de los indigenismos se hace muy evidente en esta obra que estamos analizando desde Coloquios de la Verdad, porque se trata de una obra de un franciscano que después de tener grandes ideales utópicos, diríamos, empieza a reflexionar sobre qué camino debe llevar la evangelización de los indios. Pero al mismo tiempo, este franciscano, Pedro de Quiroga, el autor de Coloquios de la Verdad, es un inquisidor. Es un inquisidor responsable del mantenimiento de las buenas prácticas religiosas en el Cusco. Con lo que se trata de una obra que nos puede indicar cuál es la postura de este autor en la obra con respecto a la selección de los indigenismos. Los objetivos que nos hemos propuesto es reconocer el ideario sociocultural en Coloquio. Ese ideario se asocia a la presencia o no de los indigenismos. La hipótesis que mantenemos es que Quiroga sí ve una actitud dual, como se han comprobado en otras investigaciones, una como la de Sahagún, donde es posible evidenciar una actitud dual, es decir, son grandes expertos los autores de esas obras. Quiroga y Sahagún son grandes expertos, pero a la hora de utilizar los préstamos indígenas que ya están incorporados en la nueva sociedad indiana, tienen una actitud dual de aceptación y rechazo. La metodología que se va a utilizar es de apoyo textual a través de la búsqueda en el texto de las ideas que han configurado el marco teórico. Los resultados obtenidos y su análisis nos llevan, diríamos, a establecer estas tres cuestiones a la hora de presentar los resultados. Por un lado, se manifiesta en la obra de Coloquio de Verdad la exaltación de la acción de los españoles a los indios, pero al mismo tiempo hay una denuncia. Encontramos pues una actitud dual, no solo en la presencia de los indigenismos, sino en el ideario sociocultural que se expresa en Coloquios de la Verdad. También vamos a encontrar una gran dualidad cuando Pedro de Quiroga, que es un inquisidor experto en América, que lleva muchas décadas en América como tal, tiene un gran miedo a fomentar la idolatría. Este fomento de la idolatría entre los franciscanos quizá tiene un punto álgido cuando el mismo Motolinía, que pertenece a los indios de México, cuando el mismo es denunciado a la Inquisición porque en su obra aparecen muchas referencias culturales con sus correspondientes indigenismo sobre la cultura de los indios. También otro aspecto que hemos obtenido es que la evangelización del indio es sumamente importante para Pedro de Quiroga en la obra que estamos estudiando, pero muestra otra dualidad y es el fracaso
un gran fracaso vital en su presencia en América. De hecho, en este momento, el personaje principal de la obra se dedica a la oración y al sacrificio. Es un ermitaño. Esta presentación del español que después de muchos años en América se convierte en un ermitaño aparecerá en otras obras, porque es la idea franciscana de que va a ser la humildad, el sacrificio, la oración, los valores evangélicos los que realmente deben tener los españoles cuando estén en América, de manera independiente que sean religiosos o no. Es decir, solo el cristianismo llevado de una manera auténtica va a ser el que haga posible la conversión de los indios. Estos tres resultados, este ideario que hemos encontrado y que hemos podido verificar y testimoniar en Coloquios de la Verdad, se evidencia por los pocos indigenismos que utiliza Pedro de Quiroga en esta obra. De hecho, no llegan a 20 ejemplos, que son muy pocos, que si los comparamos con otras obras de este periodo, en el que algunos llegan a tener hasta 100 indigenismos. Aunque todos no tienen el mismo grado de asimilación, pero realmente la presentación del vocabulario del préstamo indígena en los coloquios es bastante exigua. Siguiendo con los análisis de los resultados, podemos decir que la presencia de los indigenismos se ve mermada, no hay una acción de recopilación, no existe admiración, y esta omisión de los indigenismos se fundamenta en las ideas que aparecen en Coloquios de la Verdad, que son proyectos sin resultado, que el proyecto de la acción evangelizadora de América no tiene resultado, la dualidad que hemos manifestado en todo momento y el miedo a la idolatría. Es decir, la Inquisición y su influencia en las obras a partir de las últimas décadas del siglo XVI va a influir notablemente en la presencia o no de los préstamos indígenas. Como conclusiones, podemos decir que Coloquios de la Verdad es solo una pieza más del puzzle de otros que establecieron otros franciscanos, como son la Historia General de las Cosas de Nueva España de Sahagún, que hemos nombrado, e Historia de los Indios de Nueva España. Como ven, son tres fechas que se van, que diríamos, no han pasado muchas décadas entre ellas, pero que demuestran la actitud, las ideas socioculturales que influyeron en el americanismo, la presencia del americanismo en textos anteriores a 1700. Muchas gracias por su atención.